Este estudio de demanda obviamente está dentro de lo que se tiene proyectado apoyarlo para la actualización de sus estudios básicos del expediente técnico. El estudio de demanda es tan importante como los demás estudios, en este caso para determinar la proyección de alumnos que vamos a tener al final del proyecto. Ustedes sabrán que definiendo el número de alumnos con el que se va a definir este proyecto, se hacen los demás cálculos que tienen que ver especialmente con el tema de anteproyecto. Así que importante tomar nota en adelante de todas las recomendaciones que le vamos a sugerir, así que continuamos. Los documentos que se necesitan son los que se mencionan a continuación, no son más que lo que se está mencionando. La memoria descriptiva del estudio de demanda, que puede ser en Word o PDF. Los cálculos que van a sustentar, todas las cifras y proyecciones que se señalan en la memoria descriptiva. Esto tiene que ser sí en Excel. El Excel es importante porque muchas veces nos han enviado en Word, nos han enviado en PDF y obviamente nosotros no podemos verificar nada en ese tipo de documentos, tiene que ser en Excel. Las nóminas de matrícula, así como las actas de consolidadas de evaluación integral de los últimos 5 años. Si van a presentar 1, 2 o 3 niveles educativos de los 3 niveles. Estamos hablando, ya que señalamos últimos 5 años, del 2015 al 2019. Y en caso de que se necesitara también información de la Dirección Regional de Salud, cuando sea necesario, también esta información se tiene que adjuntar. Como verán, son 5 documentos, no son más. Vamos a detallar luego cada uno de estos documentos que estamos señalando. En cuanto a la memoria descriptiva, esta es la estructura que debe tener. Vamos a desarrollarlo en adelante también cada uno de ellos, los antecedentes, el marco normativo, el horizonte de evaluación, el área de influencia, punto muy importante porque muchos de ellos asumen información que no está del todo correcta, porque a partir de esa información vamos a desarrollar el quinto punto, que es el análisis de la demanda. Vale decir, la población de referencia, la demandante potencial y la demandante efectiva. Sexto punto, también el análisis de la oferta. Penúltimo, la brecha, determinación de la brecha, y finalmente conclusiones que ustedes deben compartir de acuerdo a lo que han desarrollado en su documento. Siguiente punto, vamos a desarrollar entonces aquí en adelante lo que viene en la estructura de la memoria descriptiva. Punto número 1, antecedentes. Incluir los hitos principales del proyecto. Vale decir, acá vamos a poner información, la mínima necesaria, sin embargo, también pueden poner alguna información que ayude, que tenga que ver con la demanda. Primer punto, fecha de registro en el Banco de Inversiones del MEF. También la fecha de declaratoria de viabilidad. El tercer punto, muy importante, fecha de la última actualización de los registros en la fase de ejecución del proyecto, pero señalando los componentes y acciones que involucran el proyecto. Esto para nosotros es importante, muchas veces también le solicitamos dentro de los requisitos, cuando no está colgado en el banco de inversiones, el documento con el cual fue declarada la viabilidad. Ahí podemos ver esta información, pero si ustedes nos lo colocan en los antecedentes, entonces nos facilitan ya no estar recurriendo a cada momento a este documento anterior. Segundo punto, el marco normativo. Aquí es todo lo que tiene que ver con el sistema de inversión pública. ¿Con qué decreto legislativo fue creado el INVIERTE? El texto único ordenado del decreto legislativo 1252, el reglamento del INVIERTE-P, su directiva que está en este momento siendo utilizado permanentemente, lo mismo que la Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos. Es importante considerar todo esto. Y finalmente también el sector tiene un instructivo referido a la ficha técnica estándar para el mejoramiento, ampliación y o recuperación de los servicios educativos en los niveles de inicial, primaria y secundaria. Este marco normativo en el documento de la memoria descriptiva simplemente lo deben trasladar
a este punto, pero más que todo considerarlo, ¿no? Ya verán, en algunos casos ha sucedido que, por ejemplo, acá tenemos el tema de la directiva. Esta directiva señala quién es la UEI, quién es la UF, quién es la OPMI, etcétera. Y muchas veces no lo consideran bien en el documento que nos envían. Entonces, muchos lo conocen, pero algunos otros todavía parece que no lo identifican claramente. Tercer punto es el horizonte de evaluación. Aquí en el horizonte de evaluación es importante señalar que debemos actualizar esta información porque muchos están trabajando con información desfasada y, por ejemplo, para este año la fase de ejecución, lo que se considera el año cero, debería ser lo que resta el año 2020 y el año 2021. Algunos tienen en sus proyecciones en fase de ejecución años 2016, 17, año 2018, 19, entonces entenderán que esto hay que actualizarlo. Siendo así, la fase de funcionamiento debería ser los siguientes años, del año 2022 al 2031. Entonces, en conclusión, actualizar el horizonte de evaluación en sus proyecciones. Cuarto punto, bastante importante aquí señalar que el área de influencia es el espacio geográfico donde se ubica la población afectada. La institución educativa está ubicada en un determinado centro poblado, entonces el área de influencia debería ser por lo menos ese centro poblado, ¿no? Entonces, señalar que cuando digo por lo menos es porque es muy probable que de repente también considera algunos otros centros poblados adicionales, vecinos obviamente, pero hay que identificarlo bien. Muchas veces nos colocan sabiendo que están en un determinado centro poblado, la institución educativa, nos señalan que el área de influencia es el distrito. Y vemos las poblaciones y hay obviamente una gran diferencia entre el área de influencia y el distrito. Si fuera que de repente el área de influencia es la capital del distrito y el distrito es pequeño, donde obviamente se podría observar que la población es 60-70% de la población del distrito, es probable que se pudiera considerar el distrito como área de influencia, pero hay que sustentarlo, hay que señalar de dónde vienen los alumnos, y para eso justamente también se debe considerar lo que señala la norma, tanto en tiempo de referencia de desplazamiento como en tiempo referencial a la distancia. Entonces, debemos considerar esto y definir claramente cuál es nuestra área de influencia que abarca el sector donde vamos a trabajar, que la institución educativa va a brindar el servicio, ¿no? Entonces, una vez definido el área de influencia, nos sirve bastante para los otros puntos que siguen, los otros dos puntos. En este caso, la población de referencia y la población demandante potencial. La población de referencia es la población localizada en el área de influencia. Suponiendo que ya definimos que es un centro poblado, la población total nos va a definir la población referencial. En el caso de la población demandante potencial, ya estamos señalando que va a ser el grupo etario que normativamente va a darse servicios. Si suponiendo, señalamos que va a ser de inicial, niños de 3 a 5 años. Si es primaria, niños de 6 a 11 años. Y si es secundaria, adolescentes de 12 a 16 años. Entonces, repito, identificando el área de influencia, la población referencial es la población total del área de influencia. Y la población demandante potencial es el público objetivo del área de influencia. Habiendo definido esto, entonces señalar que utilizamos nosotros para la definición de esto los censos nacionales 2007 a 2017. Esta es una información pública que la pueden encontrar en el INEI, en la web del INEI. Si tuvieran alguna dificultad con algún dato, nosotros también podemos apoyarlos, pero como les digo, es una información pública que lo encuentran en la web del INEI. En el caso de que ocurriera que las tasas de crecimiento son negativas, entonces se puede recurrir a la DIRESA.
La direza muchas veces es la salvación de muchas tasas de crecimiento negativas. Y obviamente lo que sí debemos considerar es que las tasas de crecimiento que pudiéramos obtener de direza debería ser positiva y moderada. No puede ser posible que habiendo tenido de los censos nacionales que son oficiales tasas negativas, en direza obtengamos tasas de, por ejemplo, 3-4%. Eso no es coherente. Con respecto a la demanda efectiva, nosotros tenemos unos ejemplos que hemos preparado, que también lo vamos a detallar a continuación, de tal manera que se les haga un poco más digerible y razonable los cálculos a los cuales vamos a llegar. Es importante señalar que se necesita trabajar con la data del portal Scale de los últimos 5 años. Muchos ya lo conocen, pero por si acaso aquí se señala el enlace con el cual pueden acceder a la data del portal Scale. Y para el caso de la situación con proyecto utilizamos como supuesto de que vamos a recuperar nosotros a los retirados, trasladados y hasta desaprobados. La idea obviamente es que vayamos a proyectar una demanda efectiva sin proyecto tal cual pudiera ser, obviamente sin ninguna intervención. Y en la situación con proyectos sí vamos a recuperar aquellos porcentajes de alumnos que se han retirado, trasladado o desaprobado, de tal manera que se vea el impacto de la intervención del proyecto. Esta es la forma en la cual nosotros que estamos compartiendo el ejemplo, que una metodología que es bastante digerible, tiene que ver con una metodología de proporciones y cascada. ¿Qué información utilizamos? La del Scale, lo que les mencioné hace un momento, y a partir de ello, se recordarán que hemos dicho, definimos el área de influencia, definimos la población referencial y la población demandante potencial. Que obviamente vamos a considerar, en este caso para el ejemplo, hablamos del nivel de primaria, y son grupos de edades de 6 a 11 años. Esta información del 2017 es dato, y las proyecciones se van a realizar en base a la tasa de crecimiento que hayamos también determinado. Entonces, esta información también se convierte en dato. Con 2 cuadros que ya tenemos de información, lo que hacemos ahora es utilizar el método de proporciones y el método de la cascada. De proporciones se utiliza para primer grado. Utilizamos esta primera fila, es la población demandante potencial del grupo de 6 años. La segunda fila es la población matriculada, en primer grado, que corresponde a 6 años. Y lo que hacemos es una división de la población matriculada entre la población demandante potencial. Esta es la proporción que corresponde, y para cada uno de ellos sacamos su promedio, que en este caso utilizamos un promedio geométrico, por si acaso. El promedio geométrico, sabrán, es la multiplicación de, en este caso, los 5 términos y la raíz quinta de ello. Ese es el método de proporciones, y para el caso de la cascada, sí utilizamos netamente la información de las matrículas. ¿Cómo así? En este caso, por ejemplo, también ponemos en la primera fila los alumnos matriculados a primer grado, en la segunda fila los alumnos matriculados en el segundo grado, y lo que debemos considerar es que los alumnos de primer grado, en este caso de 2015, deben pasar al 2016. Como aquí vemos que es mayor, bueno, obviamente, sea mayor o sea menor, lo que tratamos de guiar aquí es esta relación entre los que han pasado del segundo grado y los que vinieron del primer grado. Obviamente aquí se ve que hay una relación mayor a 1. Viendo los demás datos, también tenemos una relación mayor a 1. Y bueno, sacamos también los promedios. Me voy adelantando, pero es importante señalar acá que vamos a considerar para nuestras proyecciones la comparación entre el promedio hallado de las proporciones y el último año. Y de los dos vamos a utilizar el mayor. En este caso, se acordarán, es el 1.157. Y aquí simplemente en primer grado el promedio, que es 0.023. Entonces, esta metodología se hace lo mismo como les mencioné anteriormente para tercer grado, cuarto, quinto y sexto grado. Vamos a ir a nuestras proporciones y simplemente comparar el promedio con el último año.
Como señalé, en el primer grado es 0.023 y se coloca a lo largo del horizonte. En el caso del segundo grado habíamos visto que 1.157 era el mayor comparado al promedio y colocamos también a lo largo del horizonte. El mismo análisis para los siguientes grados. En este caso 0.989 y 1.01 para el sexto grado. Vemos que 1.01 es el mayor, entonces consideramos ese a lo largo del horizonte. Entonces, teniendo ya nuestras proporciones y habiendo determinado anteriormente la población demandante potencial, lo que hacemos es una multiplicación y obtenemos nuestra tabla de población demandante efectiva sin proyecto. Eso para el primer grado. Para el caso del segundo grado, lo que hacemos es, ya que estamos hallando una relación entre los que pasan de un grado al otro, aquí es 87 por 1.157, como se señala en esta parte. Es 87 por 1.157 y el producto es 1.01. De la misma manera, para acá este factor sale de 96, 2020 primer grado, por 1.157 y nos va a salir 111. Y así sucesivamente a lo largo del segundo grado y la misma mecánica del tercero al sexto grado. De esta manera ya tenemos nuestra población demandante efectiva sin proyecto. O sea, esto es lo que podría ocurrir de acuerdo a nuestras tendencias de crecimiento de población y de crecimiento de matriculados. Esta información, como ustedes se acordarán, lo hemos sacado del SCALE y lo hemos sacado de la web del INEI, de los censos 2007 y 2017. Hasta aquí ya tenemos esta información y entonces ahora para el caso de la demanda efectiva con proyecto, lo que sacamos es a través de las nóminas y actas la cantidad de alumnos matriculados, aprobados, desaprobados, retirados y trasladados. Todos hacemos un análisis en el primer grado. Esta cantidad la transformamos a porcentajes y vamos a señalar luego una tasa de no promovidos. No promovidos en la primera columna y los demás, también obviamente a nivel de promedio, sacamos una tasa de no promovidos. Hallando esto en porcentajes, es esta tasa de 4.42 el promedio de la tasa de no promovidos y que se entiende nosotros con el proyecto vamos a recuperar. Esto debería afectar en nuestro siguiente cálculo. Si teníamos para el primer grado una proporción de matrícula sin proyecto de 0.023, el porcentaje de incremento de matrícula va a ser ese que señalamos 4.42. Perdón, voy a retroceder. Este 4.42 es 0.044, aquí falta el 2 obviamente, pero ya redondeando queda así. De tal manera que la proporción de matrícula con proyecto para el primer grado es 0.024. Como verán, sin proyecto 0.23 y con proyecto 0.024. Esto debe reemplazarse en el cuadro que nosotros, digamos que vamos a hacer un nuevo cuadro con las nuevas tasas que van a considerarse a partir de este cálculo. En primer lugar, este del primer grado. Para el caso de los segundos grados en adelante, si la proporción del grado es menor a 1, como habíamos visto, había creo que uno de 0.097, si mal no recuerdo. Si es menor a 1, consideramos 1. Obviamente, si es mayor a 1, continúa con esa misma proporción. De tal manera que hacemos el mismo análisis. Esto es lo que se señala en este ejemplo. Es el mismo análisis para análisis y aplicación de la determinación de la población demandante efectiva con proyecto. Entonces, aquí es una metodología bastante práctica. Acá ya aplicamos lo mismo. Esto viene a ser la nueva tasa con la población demandante potencial. Y esto es la aplicación de los 2019, la población de primer grado. Es muy probable que estas cifras sean las mismas en el año 2020. Es más, el año 2020 y 2021 deberían ser los mismos valores, ya que estamos en una etapa de ejecución. Entonces, por el momento no se ven mejoras. A partir del funcionamiento sí se debe aplicar ya los nuevos cálculos, de tal manera que
obtenemos al año 2031, al año 10, 750 alumnos, mayor a 704 creo que salió anteriormente, sin proyecto. En este caso, esto es lo que va a constituir la demanda del proyecto. 750 alumnos al año 2031 y para cada grado lo que se menciona en cada uno de ellos. El sexto punto es importante porque muchos de los estudios que nos remiten no nos dan información respecto a la oferta del proyecto. Aquí se debe indicar el estado situacional de la infraestructura de la institución educativa. Señalar en qué situación se encuentra, qué materiales han utilizado, qué tiempo, cuántos años tiene de esa infraestructura, el motivo por el cual de repente se va a llegar a determinar que se tiene que hacer una demolición. Siendo así, también hay que verificar si va a haber una oferta optimizada, o sea, si es que con algunos recursos disponibles se pueden optimizar, o a veces de repente también quizás considerar un doble turno, pero si la infraestructura no lo permite, entonces en vano hacer un doble turno. Obviamente luego de su análisis ustedes señalarán si es que la oferta optimizada es cero o van a conservar algo en la infraestructura. Esta información es importante porque también nosotros comparamos con lo que señalan en su informe de demolición. Tiene que concordar. Ha sucedido casos, por lo menos de mi parte, hemos devuelto 2 proyectos aprobados en estudio de demanda, habiéndonos dicho que la oferta optimizada es cero, pero el informe de demolición indicaba de que van a conservar parte de la infraestructura. Sobre todo estamos refiriéndonos a las aulas. Si van a conservar, obviamente ya la oferta optimizada ya no va a ser cero. Y cuando lo señalan, para nosotros es como declaración jurada, la información que ustedes nos están entregando. De tal manera que si me dicen ustedes que la oferta optimizada a través de su análisis es cero, yo no tengo por qué dudarlo. Sin embargo, en otro informe quizás puedan detectar, como se hizo, que la oferta optimizada no lo es. Entonces, se le devuelve, no es que se le desapruebe, se le devuelve para que corrija. Y lo que está haciendo simplemente es retrasar el tiempo para continuar con los otros estudios. Esto por lo menos les estoy mencionando, les ha tomado a ellos un mes a ellos. Nosotros lo evaluamos rápidamente, es más, o sea, nos obligan a evaluar rápido. Pero ellos se demoran en actualizar, entonces no va en beneficio del proyecto. Punto final es el tema de la brecha, porque finalmente a través de esta brecha es que nosotros vamos a verificar lo que el proyecto debe cubrir, lo que dijimos hace un momento. Si tenemos una población demandante efectiva con proyecto y le restamos la oferta optimizada, esa va a ser la brecha que el proyecto va a cubrir. Si la oferta optimizada es cero, obviamente es similar la brecha con la población demandante efectiva con proyecto. Pero si no es cero, como mencioné hace un momento, entonces hay una brecha menor a cubrir, pero igual hay brecha por cubrir. Esto es lo que se va a considerar en el estudio de anteproyecto. Finalmente, algunas recomendaciones ya a modo de finalizar la ponencia es señalar que el estudio de demanda contiene estos 5 documentos que señalamos: la memoria descriptiva, la hoja de cálculos, nóminas y actas, y si corresponde datos de DIRESA, información de DIRESA. Punto clave, señalar, definir claramente el área de influencia, porque a partir de ello se determinan los siguientes puntos, que son la población de referencia y la población demandante potencial. La población demandante efectiva, como señalamos también, si ustedes gustan, podemos compartir este ejemplo. Lo hemos venido compartiendo cada vez que nos lo solicitan, inclusive hasta cuando no lo solicitan, así que en ese aspecto nosotros estamos para apoyarlos. Finalmente, señalar que trabajamos con los censos 2007 y 2017, y en el caso de la DIRESA, trabajamos con la información posteriores al último censo. Estamos hablando entonces de años 2018, 19 y 20. Para el cálculo de la población demandante efectiva, es importante que nos remitan las nóminas y actas consolidadas. No solamente que nos lo remitan, sino que ustedes lo deben considerar, de acuerdo a la metodología que hemos señalado. Y el análisis de la oferta, ¿no? Para nosotros es muy importante saber en qué situación se encuentra
Algunos inclusive nos ponen unas fotos para, bueno, no hay problema, eso nos da una idea en qué situación se encuentra, pero necesitamos que nos lo digan previo análisis en qué situación se encuentra cada colegio. Y finalmente, como señalamos, la brecha es el resultado de la población demandante efectiva en la situación con proyectos menos la oferta optimizada. Esto de la brecha, señalarlo también en número de alumnos. Nosotros así lo entregamos, el número de alumnos. Para finalizar, bueno, antes de sus preguntas, hay algunas preguntas clásicas que nos hacen, donde la primera señala, ¿de dónde se obtiene la información para determinar los valores poblacionales? Como señalamos hace un momento, de los censos nacionales 2017 y 2007. Esto va de la mano con la segunda pregunta, donde dice, ¿cómo se obtienen las tasas de crecimiento? Exactamente de ahí, de la información de los censos 2007 y 2017. En el caso que haya tasas negativas, se recomienda utilizar la información de la direza de la jurisdicción, o sea, que incluye al centro poblado donde está ubicada la institución educativa. Si las tasas de crecimiento son negativas, se puede utilizar información de los censos 1993-2007, ya que con esto las tasas de crecimiento resultan positivas. Bueno, definitivamente no. Estamos trabajando con información actualizada y en consecuencia trabajar con los datos de los censos 2007-2017. Nos han insistido varias veces en esto, pero acá sí, pues, pero es información desfasada, entonces no se puede trabajar con información que ya no corresponde. ¿Es necesario contar con las nóminas de matrícula y actas? Sí, como habrán visto, para la metodología nosotros empleamos esta información. Ustedes y nosotros necesitamos esta información, entonces, totalmente necesario. Dice, en la institución educativa X tenemos niños que están por encima de la edad permitida normativamente. ¿Se debe considerar en las prohibiciones a este grupo de edades? No. Normativamente ya están establecidas las edades. Es cierto que en la mayoría de colegios hay excepciones en las cuales, por ejemplo, en inicial hay niños de 3 a 5 y están considerando a un niño de 6 años porque recién se está integrando por motivos X, o primaria hay niños de 12, 13 años. Siendo una institución pública no se le puede negar a nadie el derecho a educarse. Pero normativamente nosotros consideramos este rango de edades, ¿no? Luego dice, ¿es necesario realizar un trabajo de campo para sustentar la situación de la oferta actual? No. Esta información ya la tienen, ya la cuentan. La pueden tomar, como se señala acá, del documento técnico con el cual se declaró la viabilidad del proyecto o el estudio básico de demolición. Entonces, esta información no necesitan hacer un trabajo adicional. Esta información ya debe estar. Y el último punto dice cómo se debe presentar la brecha del proyecto. Dice, se debe presentar el número de alumnos, desagregada por grados y por cada nivel educativo durante el horizonte de evaluación del proyecto. Bueno, hasta aquí mi ponencia. Estoy a su disposición para las consultas que consideren conveniente.